Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, en este día, que es el día 3 de Tisri, desde la congregación Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación, les saludamos. Este es el año 5765. Tenemos escasos 3 días de que hemos comenzado precisamente este año nuevo, y es una bendición para mí poder compartirles nuevamente acerca de esta conmemoración. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Éxodo, Shemot 29:36. Shemot 29:36 dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio ¿por el qué? Por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás, ¿verdad? Esta palabra expiación en el hebreo es la palabra hebrea kippur. Kippur. Esta palabra kippur es un sustantivo masculino y plural, ¿sí? Otra vez, esta palabra kippur es un sustantivo masculino y plural. La raíz de esta palabra kippur es el hebreo kafar. Repitan conmigo, kafar. Esta palabra kafar es el verbo y es la palabra raíz que da origen precisamente a esta palabra kippur. El próximo día 10 de Tisri vamos nosotros a llevar a cabo la conmemoración del día de expiación, ¿verdad? Vamos al libro de Levítico, por favor, capítulo 23, y vamos a leer una porción concerniente precisamente a la fiesta. Levítico, capítulo 23, versículo 23. Habló el Eterno a Moshe y les dijo: habla a los hijos de Israel y diles: el primer día del mes séptimo tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Vamos a continuar leyendo, pero déjenme hacer un paréntesis. Dice la Escritura muy claramente que el Eterno les pide a Moshe que hablara a los hijos de Israel, y le dice que el primer día del séptimo mes tendrían un día de descanso, un día de conmemoración al son de trompetas, de santa convocación. ¿Por qué quise tocar este versículo? Porque en realidad este séptimo mes se refiere precisamente al mes que estamos nosotros viviendo. ¿Qué mes? Tisri. Que conforme al calendario bíblico de las Hagim, de los festivales, de las fiestas, vendría a ser el séptimo mes. Sin embargo, en nuestro pueblo se reconocen 4 cabezas de año, que vendría a ser la palabra Rosh Hashanah, cabeza de año. 4. Y precisamente una cabeza de año, que es la que comienza con este séptimo mes de los festivales, es el mes de Tisri, con el cual nosotros comenzamos precisamente con esta conmemoración al son de trompetas, un día de santa convocación conocido como Yom Teruah o Rosh Hashanah. Esta festividad del primer día del mes de Tisri, tenemos nosotros un día, como lo acabamos de celebrar hace 2 días, o 3 días para ser exactos, una conmemoración en la cual durante un día tuvimos la oportunidad de escuchar los toques del shofar, ¿verdad? Tuvimos una cena con los emanim, que vendrían a ser los símbolos. Cada uno de estos símbolos van a denotar precisamente el deseo que nosotros tenemos para con el Eterno de que Él haga su voluntad. Y no nada más eso, sino que además iba a ser la fiesta que iba a anteceder un día muy importante. ¿Y qué día importante? Precisamente el que vamos a leer a continuación. Dice, verso 26. Habló el Eterno a Moshe y les dijo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación, para reconciliarlos delante del Eterno, vuestro Elohim. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo, y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a la tal persona en medio de su pueblo. Así pues, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Día de descanso será para vosotros, y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Si ustedes observaron lo que está estableciendo aquí la Escritura, es que en el día 10 de Tisri,
precisamente dice la Escritura que de tarde a tarde, esto es los días escriturales para los que nos están escuchando, y si tal vez no lo saben, los días escriturales, contrario al calendario católico romano, no son de las 12 del día, de la noche, perdón, a las 12 del otro día, sino son de tarde a tarde. ¿Cuándo? Habitualmente la gente dice de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde. Bueno, esto es una hora de referencia. Sin embargo, no quiere decir que necesariamente sea de 6 a 6, sino básicamente el que determina cuándo es cuando comienza un día y cuándo es cuando va a terminar el otro, es precisamente el atardecer. El anochecer, cuando está oscureciendo precisamente el día. De acuerdo a la tradición de nuestro pueblo, y científicamente se han llevado a cabo ciertas mediciones para identificar los minutos que va a anteceder precisamente la caída del día. En este día, el día 10 de este mes, del séptimo mes, conforme al calendario civil el primero, por eso es que en este día estamos en el año 5765, dice la Escritura que a los 10 días de este séptimo mes sería un día de expiación. ¿Cómo se le conoce a esta conmemoración, a este festival, a esta Haj? Día de expiación, según está traducido al español en algunas traducciones, otros días, precisamente, el día de arrepentimiento, ¿verdad? Pero escrituralmente se le conoce como Yom Kippur. Ahora bien, esta palabra, Kippur, por supuesto que es necesaria profundizar en ella. ¿Por qué? Porque en este día el Eterno le place de alguna manera que nosotros aflijamos nuestras almas, y como más adelante lo voy a demostrar, y como así mismo ustedes pueden adquirir un CD precisamente relacionado con esta festividad, ustedes van a poder darse cuenta que parte de la aflicción tiene que ver mucho con el ayuno. Ahora, veamos entonces, y regresemos precisamente a este estudio. Entonces, la palabra Kippur en el hebreo, su origen etimológico es la palabra kafar. ¿Cómo podríamos nosotros identificar la palabra kafar? Y no quisiera retenerme mucho en esto porque ustedes pueden adquirir el CD del año 5764 de esta festividad, pero quiero llevarlos nada más a un versículo que de alguna manera va a ayudarnos a identificar qué significa la palabra kafar. Vayamos a Génesis capítulo 6, verso 14. Génesis 6, 14. Dice la Escritura ahí: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esta palabra calafatear, yo creo que de acuerdo a la gente que está orientada a esta profesión de la carpintería, o no sé si específicamente al respecto de la creación de barcas, no sé cómo llamarle, pero esta palabra calafatear en el hebreo precisamente es la palabra kafar. ¿A qué se refiere con calafatear y cuál era la ordenanza que le estaba dando en este versículo el Eterno a Noaj? Él le decía que tenía que hacerse un arca, no era una lancha, no era un barco, no era algo con el cual iba a navegar él, sino simple y sencillamente él iba a flotar. Él le está pidiendo que utilizara la brea de los árboles, precisamente para untarla, de tal manera que la madera del arca quedara precisamente protegida. ¿Protegida de qué? De que el agua ingresara en ella. Y esta palabra calafatear, de alguna manera nos va a ayudar para entender que la palabra raíz que da origen a la palabra Kippur, es kafar, vendría a ser algo así como cubrir. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que si pudiéramos nosotros decir cuál pudiera ser otra de los significados etimológicos de este día, el día de Yom Kippur, sería el día de cubrir. ¿Sí estamos de acuerdo? De tal manera que eso nos debe dar una idea de lo que está haciendo alusión precisamente el Eterno. Regresemos por favor al pasaje que yo les había dado, precisamente Éxodo capítulo 29, verso 36. Y en esta ocasión nos encontramos precisamente la consagración de unos personajes que en la Escritura le llaman, en la traducción al español, como sacerdotes. En el hebreo la palabra Cohen, del plural Kohanim. Éxodo capítulo 29, verso 36 dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. ¿A qué se refería? Y dice: y lo ungirás para santificarlo. Si se fijan en esta ocasión, que iba a ser la consagración de los Kohanim, una parte de la purificación del altar tenía que ver con el hecho de que ese altar debía de recibir una expiación, una cobertura. Curiosamente ese altar iba a servir de medio para poder hacer un sacrificio, y la sangre de ese sacrificio, ¿qué tenía que hacer? Precisamente derramarse sobre ese lugar que se le llamaba el altar,
y que en esta ocasión iba a servir para efecto de consagrar, de purificar, con el objeto de que los sacerdotes empezaran a servir para el Eterno. Veamos otro pasaje ahora. Éxodo capítulo 30, verso 10, y ya lo tienen ahí. Dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre ¿de quién? Del sacrificio por el pecado para expiación. Fíjense cómo está relacionando precisamente el pecado con qué objeto. Ese pecado debía de tener que estar cubierto, estar expiado. Leamos nuevamente el verso 10. Y sobre sus cuernos, los cuernos está haciendo alusión a unos picos que tenía precisamente el altar. Dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio. ¿De cuál sacrificio? Los sacrificios de tipo hatá, por el pecado, para expiación. Una vez al año hará, ¿qué dice? Expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo. Y precisamente está hablando en este pasaje de esta festividad que estamos nosotros haciendo alusión en este día. ¿Cuál? El día de Yom Kippur. En ese día vamos a ver ahora el libro de Hebreos, por favor. Hebreos o Yehudim. Hebreos capítulo 9, pasuk 1. Dice la escritura: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Perdón, quiero hacer una aclaración. Aquí la escritura, cuando dice aún en el primer pacto, ¿sí están viéndolo ustedes? Dice: tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Esta palabra primer está hablando en el griego la palabra protos, o sea, primero, ¿sí? Pero por supuesto que a lo largo de la escritura no nada más hubo un pacto, ni dos pactos, sino hubo muchos más pactos. Entonces lo único que quiero establecer es que en este pasaje no es estableciendo de un antiguo pacto, sino de un primer pacto. Verso 2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas las partes, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná o el man y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Verso 6: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del Mishkan, del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿En cuál primera parte? Hablando acerca del lugar santo, ¿verdad? Ahí cuando entraban, continuamente. Vean verso 7. Pero en la segunda parte, llamada el lugar santísimo, o en el hebreo Kodesh HaKedoshim, pero en la segunda parte, ¿solo quién? El Cohen Gadol, el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Voy a volver a leer el verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del Mishkan estuviese en pie. Este capítulo sería imposible poder hablar de él si nosotros no tuviéramos una idea profunda y clara al respecto de esta festividad del día de Yom Kippur. Este pasaje no se puede comprender si no estudiamos la fiesta o el día de recordatorio de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque precisamente el verso 7 está hablándonos de este día, en el cual era un día que solamente cuando se entraba al Kodesh HaKedoshim. Un día en el año. ¿Qué día? Les pregunto yo. Si hay alguien que leyera este pasaje y tú le preguntaras qué día entraba, ¿la gente sabría o no sabría? Pues buena pregunta. La pregunta importante es si ustedes saben o no. ¿Qué día es? El día 10 del séptimo mes, que por supuesto no sería julio, ¿verdad? Porque la gente pudiera decir, si es el séptimo mes, es el mes de julio, ¿verdad? Porque el contexto en que la gente muchas veces es enseñada en la Escritura, pues es un contexto 100% occidental, y que difícilmente la gente pudiera saber que el séptimo mes es el mes de Tisri.
Entonces, en este día, precisamente el Cohen Gadol entraba, dice la Escritura, para ofrecer por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué era lo que hacía, les pregunto yo, en esa ocasión? El Cohen Gadol iba y vertía precisamente la sangre. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Según la etimología de la palabra Kippur, es que la gente, el Cohen Gadol y juntamente con todo el pueblo, estaba sucediendo algo simbólico. ¿Qué cosa simbólica estaba sucediendo? Los pecados eran una montaña de estiércol para el Eterno, y lo que estaba haciéndose detrás de ese sacrificio era agarrar la sangre de ese animal sin mancha, sin tacha, para que simbólicamente esa bola de pecado, de podredumbre, pudiera ser cubierta. Es como si agarráramos un pedazo de tierra de allá afuera y lo que viniéramos lo cubrimos. Y por eso es que más adelante en este pasaje dice muy claramente, leámoslo, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Les pregunto yo, ¿es símbolo para el tiempo pasado también? ¿Es símbolo para el tiempo futuro también? Todo lo que se llevaba a cabo en el Santo Templo, la convicción de Vedat Deregis, por supuesto que así es. Todo lo pasado y lo presente que se llevaba a cabo, porque recordemos que cuando se estaba escribiendo el libro de Hebreos, por supuesto que todo esto se llevaba a cabo. Y en ese entonces, si nosotros viviéramos, pudiéramos tener un gran conflicto teológico, por una razón. Porque hoy en día resulta muy fácil poder tratar de interpretar la Escritura bajo el contexto de que no existe el Santo Templo. Luego entonces los sacrificios no se llevan a cabo. Pero ¿qué sucedería si estuviéramos en el año 31, 32, cuando Mashiach ya había ascendido, y en ese entonces nos encontráramos siendo seguidores talmidim de Yeshua y teniendo la disyuntiva de qué debíamos de hacer, si sacrificar o no sacrificar en el día de Yom Kippur? La respuesta que nosotros enseñamos es por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque esos sacrificios, aun si estuviera ahorita, que no es posible, porque uno de los primeros preguntas que hace la gente cuando conoce de judaísmo es, ¿ustedes todavía sacrifican? La respuesta es no. La causa es que no está de pie el Beit HaMikdash. Sin embargo, esto no le quita el hecho de que si estuviera el Santo Templo, como sin duda alguna lo estará previo a la llegada de Mashiach, los sacrificios se seguirán llevando a cabo. Detrás de ello lo que implica es que muy claramente lo dice el verso 9, lo cual es símbolo. ¿Alguna vez eso fue perfecto? No. ¿Alguna vez eso fue lo suficiente? No. Sino simple y sencillamente fue un símbolo. De tal manera que pedagógicamente a nuestro pueblo, una sola vez el Cohen Gadol, por sus pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo, venía y presentaba un sacrificio. Simbólicamente, ¿qué se hacía? Esa podredumbre era cubierta. ¿Por qué cubierta? Porque lo que nos estaba dando a entender es que esa simbología no era lo perfecta que estuviéramos esperando, porque nos iba a estar hablando de un evento trascendental que todavía estamos en tiempos históricos porque se lleve a cabo. ¿Qué tiempo histórico falta que se cumpla para que este pasaje de la Escritura tenga su absoluto cumplimiento? Uno, hoy en día que estamos a punto del día de Yom Kippur, es un día en el cual nosotros tenemos que estar a cuentas con nuestro prójimo. Y es tiempo de apurarnos. Es tiempo, precisamente, de que las cuitas, las problemáticas que se han generado, estén solucionadas, porque ese día, el día de Yom Kippur, los hombres, las mujeres, deberán de estar a cuentas delante del Eterno de toda falta cometida en contra de su prójimo. Y ese día será un día en el cual cada uno de nosotros, delante del Eterno, nos presentaremos para ponernos a cuentas, no con nuestro prójimo, sino con Él. Así es que, detrás de este día, y dado que resta todavía mucho por compartir, yo les pido una cosa. Si ustedes tienen alguna problemática con alguien, es hora para que la solucionen. Tenemos una semana para que lleguemos delante del Eterno bien, sin problemas con nuestro prójimo, para que ese día nos entendamos solamente con el Eterno. De tal manera que este año que ha comenzado y que seguramente muchos de ustedes hicieron sus propósitos para que el Eterno los bendijera, sea completo, porque no nada más vamos a comenzar simbólicamente vestidos de blanco, que está hablando precisamente de esa blancura
de la limpieza, de la purificación, de no tener pecado consigo, sino de una manera real no tenerlo. Así es que es tradición en nuestro pueblo, el día de Yom Kippur, vestirnos de blanco. Es el día que conforme a la tradición el talit permanece, y una vez que se lleva a cabo precisamente este día, nos ponemos a cuentas delante del Eterno con la finalidad de poder levantar manos santas cuando nosotros hablemos con el Eterno. De tal manera que esa fiesta simbólicamente siempre nos hablaba de un evento que estaba por venir. Y si hoy en día hablamos con algunas personas y decimos, ¿tú crees que Pesaj ya se cumplió? Pudiéramos decir que en la vida y en la obra de Yeshua, ese Pesaj lo hemos visto con nuestros ojos, los que pudieron contemplarlo, lo hemos creído con nuestro intelecto, los que sin ver hemos podido tener la fe para creerlo, ¿verdad? Esa salida precisamente de la esclavitud y la oportunidad de alcanzar una libertad, pero ahora todavía hay más fiestas que restan por ver. Y una de ellas es precisamente la fiesta que acabamos de pasar, que sería el advenimiento precisamente de nuestro Mesías, la fiesta ¿de qué? Esto es, nuevamente, hablando de las principales fiestas. Primero fue la de Pesaj, con la cual una persona se liberta y viene a ser hijo del Eterno. Pero se liberta de una manera física. Esto es, simbólicamente el alma de la persona ya está libre. Lo que resta es que espiritualmente empieza a experimentar esa libertad. Y espiritualmente la empezará a experimentar en la medida que tenga conocimiento de la Torah. Después de la fiesta de Pesaj, 50 días después, ¿qué fiesta está? La fiesta de Shavuot. Y esta fiesta de Shavuot, como ya lo hemos visto, habla de dos eventos fundamentales. El primero es la entrega de la Torah en ese día que el Eterno designó, y el segundo, muy importante, es el advenimiento del Ruach HaKodesh, según lo vemos en el libro de Geburot, capítulo 2, y en el libro de Shemot, capítulo 20. La siguiente fiesta después de Shavuot, ¿cuál es? Es precisamente la que me refiero, estoy hablando de estas importantes festividades, porque pudiéramos hablar de más fiestas intermedias. Sin embargo, estoy haciendo nada más realce de estas fiestas importantes. Esta fiesta que acabamos de celebrar, el día de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, es el advenimiento precisamente de que los escogidos van a ser juntados dentro de las naciones, y llegará precisamente ese día cuyo evento histórico marcará precisamente la reunión de sus elegidos juntamente con el Mashiach y la imposición precisamente del reinado del Eterno después de unos eventos catastróficos. Y pudiéramos decir que hasta aquí, dos de esas fiestas simbólicamente nosotros las hemos cumplido, no así en la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Posteriormente, 10 días después, ¿qué está? La fiesta de Yom Kippur, que es la que estamos estudiando, que hace alusión precisamente a ese día de juicio eterno, en el cual cada uno de nosotros estaremos delante de la presencia del Eterno y tendremos un boleto de pase para el Olam Abba, o bien un boleto de pase para la segunda muerte. Por eso es que todavía simbólicamente nos hablan de eventos que están por venir. Y 5 días después nos habla de la fiesta de Sukkot, en las cuales precisamente nos hablan de una morada que tienen los hijos del Eterno, de la cual el mismo Mashiach, él dijo, he aquí, yo voy con mi Padre a preparar morada para con ustedes. Y lo que hizo Yeshua, y lo que simboliza precisamente esa importante festividad de la fiesta de Sukkot, será precisamente nuestro tiempo de vida en el Olam Abba cuando estemos con el Eterno. De ahí que esas 3 fiestas que estamos ahorita celebrando, en realidad nos advierten de eventos futuros que están por cumplirse, y que sin duda alguna con nuestros ojos lo veremos. ¿Ustedes lo creen? Así es que entonces siempre fueron simbólicos. Pero esa simbología el Eterno le plació dejarla por una sencilla razón, para ilustrar qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Kippur hasta este momento? Porque hasta este momento toda esa pudredumbre, ese pecado tendría que ser cubierto. De tal manera que llegará el día de Yom Kippur en el cual el Eterno diga, hasta aquí todo lo que tú hiciste, has pasado para buena vida o has pasado para muerte. Y entonces estaremos siendo cada uno de nosotros determinados para alcanzar esa vida venidera o bien para una segunda muerte. Detrás de todo ello, esta palabra Kippur se empleó, y esta forma de emplearse alude a algunos días, a algunas cuestiones importantes que nos hablan acerca del significado de esta palabra.
Veamos Éxodo capítulo 30, verso 16. Shemot 30, 16. Y aquí nos vamos a encontrar con que esta parte de la escritura, cuando los varones eran mayores de 20 años, debían, por cada varón mayor de 20 años, dar un dinero a cambio de una expiación. Veamos el verso 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante del Eterno para hacer expiación por vuestras personas. De tal manera que no nada más la expiación se daba, me refiero, la expiación del pecado se daba de la forma en el día de Yom Kippur, pero en esta ocasión vemos la palabra nuevamente Kippur, expiación, como un evento que se presentaba cuando un varón era mayor de 20 años y debía de darse un dinero por cada uno de esos varones. ¿Qué se hacía con ese dinero? Se llevaba precisamente para el servicio del Beit HaMikdash, y una vez que era presentado ese dinero para el servicio del Beit HaMikdash, entonces detrás de ello estaba simbólicamente representando que cada uno de los varones podía permanecer viviendo en donde estaba porque su alma ya había sido, o su vida había sido expiada. ¿Sí estamos de acuerdo? Veamos ahora un pasaje hablando acerca del día de Yom Kippur. Perdón, ya lo leímos y lo voy a volver a leer. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es de expiación para reconciliaros delante del Eterno, su Elohim. ¿Qué características debería de tener precisamente esta festividad? Dice la Escritura que, contrario a todas las demás festividades en las cuales el hombre tiene la obligación de tomar vino, comer de una manera para saciarse y disfrutar de los bienes que el Eterno le ha dado, en esta ocasión, contrario a ello, era un día en el cual iba a haber ayuno. ¿Por qué iba a haber ayuno? Miren, una de las personas que menos hambre tienen es una persona que desafortunadamente o desgraciadamente tiene la pérdida de un familiar. ¿Alguna vez a ustedes les han tocado que una persona, un familiar de ellos ha muerto y ustedes se acercan y dile, come tantito? Y no quieren. ¿Por qué? Porque no tienen hambre, porque un familiar pereció. De tal manera que ese es un día en el cual la gente y todos nosotros nos estamos poniendo a cuentas delante del Eterno, y que cuando se presente su día en el cual va a ser el perfecto día de Yom Kippur, y que ya no va a ser simbólico, sino es el día del juicio, por supuesto que va a ser un día en el cual vamos a ver a muchas personas que van a perecer. ¿Y creen ustedes que nos va a dar hambre? ¿Creen ustedes que viendo a toda esa gente que va a morir eternamente nos va a dar hambre? Entonces desde aquí estamos advirtiendo el hecho de que ese es un día importante que nos va a dar como consecuencia que cada uno de nosotros tendremos la obligación de hacer una convocación y además de afligir nuestras almas. Esta palabra, precisamente aflicción, en el hebreo es la palabra aná, aflicción. Curiosamente, cuando uno estudia esta palabra aná, que es un verbo y que aparece 84 veces a lo largo del Tanaj, siempre tiene más bien en muchos de los casos tiene una relación con el ayuno. Ojo, aná, ¿por qué pudiéramos decir que afligir vuestras almas necesariamente está implicando el ayuno? Cuando nosotros estudiamos acerca del día de Yom Kippur, la palabra ayuno está relacionada con Yom Kippur. Lo interesante es que yo acabo de leer en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 27, dice, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ahora, si yo les digo a la Beta Derech y a los que nos están escuchando, ustedes en este día 10 de Tisri tienen que ayunar, ustedes me podrían preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ayunar? Si ahí nada más dice afligir vuestras almas. Y yo les digo, porque la Escritura establece que esa palabra aflicción precisamente tiene una relación intrínseca con la palabra ayuno. Quiero demostrárselos con esta palabra aná. Vamos por favor al libro de Isaías capítulo 58, verso 3 y verso 5. Yesaya 58, verso 3. ¿Sí lo tienen ahí? Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas. Ahí es precisamente la palabra, lo hubieran podido haber traducido como aflicción, que es la palabra aná. Si se fijan cómo está relacionado, ahí dice, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas. ¿Por qué la humillaron? Porque esa parte de la aflicción del alma o de la humillación del alma siempre está implícita con la palabra ayuno. Y dice, y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros
trabajadores. Vean el verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Eterno? Nuevamente ahí la palabra precisamente otra vez, aflija el hombre su alma, es la palabra aná, y si se fijan en ese contexto está haciendo alusión precisamente al ayuno. ¿Qué implicaciones tiene el ayuno desde el punto de vista de lo que marca la tradición? ¿Qué preparativos deberíamos de tener? Detrás de ese abodá, ese servicio especial que la gente le debía de brindar al Eterno en el día de Yom Kippur, precisamente, el Cohen Gadol debía de tener ciertos preparativos importantes porque ese día, ante los ojos de muchas personas, y yo he escuchado una y otra vez, que en nuestro pueblo el día más sagrado es el día de Yom Kippur, y según cuentan que es el día en el cual las sinagogas más se llenan, porque es el día que se considera que ningún judío debe de perderse. En este día, el sumo sacerdote dejaba su casa, su residencia, y pasaba precisamente a las salas del Beit HaMikdash. Él debía de purificarse, debía de prepararse para el servicio durante 7 días previos al día de Yom Kippur. Además, el Cohen Gadol, que era destinado para oficiar el servicio, recordemos que habían muchos sacerdotes, pero solamente uno era designado como sumo sacerdote, como Cohen Gadol. Ese sumo sacerdote que estaba designado para oficiar, para llevar a cabo esta liturgia, él no nada más se debía de preparar, sino a la persona que designaban debía de existir también un sustituto. Esto es, se preparaba el Cohen Gadol y una segunda persona que era designada por los demás Kohanim, y esta segunda persona iba a ser el sustituto. Y ahorita voy a explicar por qué debía de existir un sustituto. Ya que en caso de que el Cohen Gadol por alguna circunstancia se tornara en tame, ¿qué sería la traducción para tame? Impuro. Vamos a suponer que el Cohen Gadol tuviera en esos días la desgracia de que su madre o su padre murieran. Él debía, como consecuencia de ese compromiso que tiene con su madre y con su padre, ¿qué creen ustedes? ¿Decidir por su padre, por su madre o por el Eterno? La respuesta es por su padre y por su madre. Él debía y tenía el derecho escritural de hacer eso, ir con su padre y por su madre, porque su padre y su madre solamente se mueren una sola vez. Él, cuando iba con su padre y con su madre, escrituralmente, él se tornaba en tame, en impuro. Y por eso es que se preparaban 2 personas. Uno era el Cohen Gadol designado y otro era el sustituto del Cohen Gadol. De tal manera que si por alguna circunstancia esa persona, por poner un ejemplo, alguien de su familia moría, o por azares del destino, él caminaba y por X circunstancia encontraba un animal muerto, o tenía algún flujo, o tenía alguna otra circunstancia por el cual, de acuerdo a la Torah, se tornara en tame, siempre tenían preparado a un segundo Cohen Gadol, que entrara a sustituirlo y que fuera, por supuesto, capaz de oficiarlo, ¿no? En el tercero y en el séptimo día de los 7 días preparativos, se debían de esparcir sobre el Cohen Gadol las aguas purificadoras. ¿Cuáles son estas aguas purificadoras? Son precisamente las que se le conoce como la Pará Adumá. ¿Alguien ha escuchado de esta Pará Adumá? Vendría a ser las aguas de la vaquilla roja, que en el caso precisamente de que en el día tercero o en el día séptimo se hubiera convertido en tame, por haber tocado ese cadáver, esa agua iba todavía a permitirle purificarse. Entonces, se tenían esos días previos precisamente para llevar a cabo estas aguas purificadoras de la Pará Adumá, hasta que llegara el día. Pero si por azares del destino él se contaminaba por cualquier otra circunstancia, bueno, entraba entonces el sustituto. Ahora, el Sanedrín, el tribunal judío, enviaba una delegación de Talmidim Jajam, de sabios de la Torá, para que instruyera al Cohen Gadol en el servicio de Yom Kippur. Le leían los capítulos de la Torá correspondientes a la Perashá Aharei Mot, apúntenla porque es una Perashá concerniente precisamente a la fiesta, Aharei Mot, y ahí ustedes pueden encontrar precisamente los capítulos y versículos en donde habla acerca de esta porción. Entonces, le compartían acerca de este pasaje que tratan sobre el servicio de Yom Kippur, y por supuesto también les hablaban acerca de las alajot,
de las leyes, de las reglamentaciones impuestas por los jajamín de aquel entonces. No puedo yo decir que en esa época existían la halajá, que se vendría a ser la disposición rabínica, porque no existía la disposición rabínica, era la disposición de los jajamín, de los sabios de Moshe y de los ancianos, de los tzenekim. Entonces se le enseñaba precisamente todo ello, y él las repetía hasta que se las aprendía bien. Si se conocía bien las halajot, entonces las debería de poder explicar. Y en esa semana el Cohen Agadol debía de ofrecer incienso, sacrificio, y por supuesto una de sus tareas iba a ser el encendido de la menora, del candelabro. Durante la víspera de Yom Kippur, todos los animales que habían sido reservados para que se sacrificaran pasaban delante del Cohen Gadol para que él los examinara. Él los iba a identificar para conocerlos precisamente si eran aptos para el servicio de Yom Kippur. En la mañana, los sabios que le habían instruido se iban y entonces eran reemplazados por un grupo de Kohanim. Y estos Kohanim practicaban precisamente juntamente con el Cohen Agadol el arte de verter, de libar lo que era el ketoret con sus manos, con una cuchara, que eran una de las partes difíciles del sacrificio. Precisamente este ketoret, esa forma en la cual con una cuchara hacían un derramamiento precisamente de ese sacrificio que se haría. Precisamente, ¿en dónde se iba a llevar a cabo esa libación, ese derramamiento? Ajá, ¿en qué lugar? Kodesh HaKedoshim, en el lugar santísimo. Ahora bien, durante la existencia del segundo Beit HaMikdash, toda esta forma, por supuesto, seguía llevándose a cabo. Ahora bien, antes de irse los Talmidim Jajam, ellos exclamaban una frase más o menos así: estimado Cohen Agadol, nosotros somos los delegados del Beit Din y usted es el nuestro. Además de ser representantes del Beit Din, ¿qué es el Beit Din? Precisamente, literalmente sería casa de juicio, que era un grupo de personas que eran eminentes, sabias, que tenían dentro de sus facultades precisamente el llevar a cabo los juicios. Ahora dice, además de ser representantes del Beit Din, le ordenamos, le decían estos Talmidim Jajam, que formaban parte del Beit Din, en el nombre de quien reside en esta casa, que no altere ni una letra de todo lo que le enseñamos. Entonces el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y los Talmidim Jajam, los discípulos sabios, se despedían de él llorando. ¿Por qué? Porque estaba previo a que el momento más sagrado de nuestro pueblo, porque está hablándonos acerca de ese juicio que el Eterno hará a cada una de las personas, estaba a punto de vivirse. Él lloraba porque podría existir el riesgo de que él modificara el servicio. Ellos lloraban porque estaban obligados de alguna manera a que tal vez él no fuera la persona indicada para llevar a cabo esto. La razón de este diálogo, que era tipificado y que la costumbre del ketoret, del incienso, de una forma diferente como lo indica la tradición oral, los jajamim me enseñaron que el gran sacerdote debía de sostener el ketoret en su mano izquierda y el carbón caliente con la derecha, ingresar en el Kodesh HaKedoshim, en el lugar santísimo, y encender incienso allí. Esta es la versión precisamente de los saduceos, los Tzenekim. Ellos dicen que el incienso se debía de prender fuera del Kodesh HaKedoshim y el Cohen Gadol debía de ingresar con el incienso encendido. Por lo tanto, los sabios ordenaban anualmente al Cohen Gadol que no siguiera las costumbres saduceas, porque hasta aún en esa época las costumbres eran un tanto diferentes. En la noche del Yom Kippur, el Cohen Gadol no podía ir a dormir la noche de Yom Kippur, ustedes lo saben, ya que él se quedaba despierto. Comenzaba Yom Kippur en la tarde, él no dormía y se debía de permanecer despierto. Y él debía estar leyendo capítulos del Tanaj, capítulos de Ezra, capítulos de Divrei Yamim, capítulos de Daniel, precisamente que atraía la atención precisamente de este individuo. Si él comenzaba a dormirse, porque durante toda la noche él no debía de dormir, los Kohanim que se encontraban cerca de él, los más jóvenes, lo despertaban chasqueando los dedos de forma ruidosa. O sea, ¿se acuerdan ustedes? Les dije, primero los Jajamim se iban, y ¿quiénes llegaban? Los Kohanim, los sacerdotes.
Ellos permanecían con él, no nada más le instruían, sino cuando ya daba inicio el Yom Kippur, este Cohen Gadol debía de permanecer despierto, leyendo pasajes. Y los Kohanim debían de estar ahí para observarle, que hiciera conforme de día. Y si él empezaba a cabecear, los demás empezaban a chasquear los dedos, de tal manera que evitaban que él se durmiera. ¿Para qué? Para cumplir conforme al servicio que estaba establecido en este día. Ahora bien, si se sentía cansado, se le decía que debía de parar por un rato. Esto obviamente le debía de traer cierto refresco, debido a que él pisaba sobre las piedras del Beit HaMikdash, y por supuesto que el piso era frío. Yo no sé si ustedes lo saben, pero una de las características que tenían los Cohen, de acuerdo a las órdenes que se llevaban a cabo en el Santo Templo, es que los sacerdotes habitualmente se enfermaban por las condiciones en las cuales ellos tenían que estar trabajando, en la época en las cuales ellos servían de acuerdo a su orden, por las condiciones del agua, de todos los sacrificios que se llevaban a cabo, la sangre y la forma en cómo ellos deben de prestar su servicio. De ahí que precisamente las piedras del Beit HaMikdash, siendo frías, les servían precisamente para refrescarse este varón. Todas las grandes personas de Jerusalén también se quedaban despiertas durante toda la noche, y por supuesto el Cohen Gadol podía escuchar el murmullo del tumulto de la ciudad, y esto a él lo ayudaría y lo estimularía para no dormirse. Esto sería simple y sencillamente el preámbulo que él debía de llevar a cabo precisamente para este día. Hay muchas cosas que entender, y hay mucho que pudiéramos estar ahondando de esto que les estoy diciendo. Lo importante es que nos habla precisamente de un momento en el cual era crucial para la historia de nuestro pueblo, y no nada más eso, sino que también, por supuesto, nos está hablando de la importancia que nuestro pueblo tenía que tener para llevar a cabo este mandato que el Eterno les daba. De acuerdo a la historia de nuestro pueblo, el primer Yom Kippur de la historia se da en el año 2449, conforme al calendario escritural. 2449. Y conforme al calendario católico romano es al año menos 1312, que es cuando se registra en los anales de la historia de nuestro pueblo que se lleva a cabo precisamente el día de Yom Kippur. Sin embargo, hay algo que resulta tal vez un poco paradójico, porque ahorita están ustedes aprendiendo que debemos de ayunar, y dentro de la historia de nuestro pueblo, por ejemplo, el Rabban Shimon ben Gamliel, este rabino, él decía: no hubieron mejores días para Israel que el 15 de Av y el día de Yom Kippurim, según la Mishnah Tanit. ¿Por qué? Porque en Yom Kippurim es el día del perdón, y dice la Escritura que en ese día precisamente, dice la historia de nuestro pueblo en el Talmud, que en ese día precisamente fueron entregadas las últimas tablas de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moshe vuelve a subir precisamente al Ar Sinaí? Después de que ya había roto las primeras tablas, él sube y vuelve a bajar con unas segundas tablas. Estas segundas tablas son nuevamente entregadas a nuestro pueblo precisamente en el primer día de Yom Kippur. ¿Cuál? El día en el cual fueron entregadas las segundas Lujot. Es ahí cuando se registra precisamente este primer día de Yom Kippur. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, en primer lugar, por supuesto que debemos de ponernos a cuentas con nuestros semejantes. Pedir perdón a quien tengamos que pedirle perdón, ponernos a cuentas con todas aquellas personas que les debamos, ya bien sea dinero, ya bien sea situaciones que tengamos pendientes. Dentro de la tefilá, la oración que nuestro pueblo lleva a cabo, hay una parte muy importante que son los bidui, que vendrían a ser las confesiones que se realizan precisamente en este día importante, y obviamente se debe de llevar a cabo previo al inicio de Yom Kippur. Esto es algo que deben de considerar. Este día de Yom Kippur, el día precisamente 14, previo al 15 de Yom Kippur, se debe de llevar a cabo lo que le denominan la tradición la Seudá Amavseket. ¿Qué es la Seudá Amavseket? Que vendría a ser la última comida antes del ayuno. Así es que vamos a ayunar precisamente de tarde a tarde. De ahí que nosotros debemos precisamente de destinar, previo a comenzar el ayuno, una seudá, una comida festiva, precisamente esperando
que a partir de que nosotros comamos, previo a que caiga precisamente la noche, ya no vamos a comer. Pero no nada más ya no vamos a comer, es un día que se caracteriza, a diferencia de otros ayunos, que no nada más no vamos a comer, sino también no vamos a beber. No nada más no vamos a beber, sino además los que estamos casados tampoco podemos tener relaciones íntimas. No nada más no vamos a tener relaciones íntimas, sino la tradición de nuestro pueblo implica que en ese día la vestimenta tendrá que ser de blanco. En muchos de los casos precisamente se lleva a cabo una vestimenta tradicional que utiliza el rabino, el hasán, el hatán, el novio, que se le denomina kitel, y ustedes la han podido observar precisamente una bata blanca que se lleva a cabo y que también es una vestimenta propicia precisamente para este día. Por supuesto que nosotros debemos de vestirnos con ropas limpias, pero es un día en el cual no se baña. Ahora, esto debemos de considerarlo a la luz de lo que dice Mashiach. Cuando ayunemos, no demudemos nuestro rostro. Si bien es cierto, es necesario que nosotros tengamos que ayunar, por supuesto que no está dentro de nosotros poner cara de pobrecitos de nosotros. No estoy comiendo ni tampoco estoy bebiendo. Sino que debemos de darle oportunidad a que el Ruach HaKodesh nos redarguya para que recordemos todas aquellas faltas que hemos hecho delante del Eterno, y cuando lleguemos a la Bet HaKnesset y estemos reunidos, tengamos la oportunidad precisamente de ponernos a cuentas delante del Eterno y de llevar a cabo todo lo que el Eterno ha destinado para este día. En este día, precisamente, las mujeres deben de encender velas conforme a la tradición de nuestro pueblo. ¿Cómo se lleva a cabo? Precisamente encendiendo la vela con la misma veraja, con la misma bendición, igual que se lleva a cabo en un día de Yom Tov, precisamente, ¿no? O en este día de conmemoración. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando decimos Yom Tov? Bueno, aquí podemos decir Yom Kippur o Yom Akipurim, que se acuerdan ustedes, es uno de los nombres que en el anterior, en el estudio, en la conferencia del año previo, he podido explicar con un poco más de detenimiento. Ahora bien, antes precisamente del día de Yom Kippur debemos de preparar, dentro de lo que nos enseña la tradición de los sabios de nuestro pueblo, pues es un día en el cual no nada más no debemos de comer o nada más no debemos de beber, sino también debemos de abstenernos de usar cualquier cosa que tenga que ver con el cuero. ¿Por qué? Porque está haciendo remembranza precisamente todo lo que tiene que ver con el cuero a un animal, y luego entonces un recordatorio precisamente del sacrificio. De tal manera que ese día ni los hombres traeremos cinturón si es de cuero, ni vestiremos zapatos tampoco de cuero, ¿sí? Y si ustedes tuvieran alguna otra cosa de cuero, es un día en el cual, conforme a la tradición de nuestro pueblo, igualmente se enseña que no se debe de usar absolutamente nada que tenga cuero. Por supuesto que una de las partes importantes del día de Yom Kippur, una vez que nosotros hemos ayunado, es pues poniéndonos a cuentas delante del Eterno, y la parte de la oración que lleva a cabo nuestro pueblo, lo que nos va a llevar y nos debe de llevar precisamente a un momento de contrición delante del Eterno. Sobre todo porque detrás de ello, el hecho de que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos delante del Eterno, le permitamos a Él que nos seduzca, que nos lleve precisamente a un reconocimiento de la condición que cada uno de nosotros tenemos delante de Él. Akiva ben Amahalel, él decía, presta atención a 3 cosas y no llegarás a pecar. Sabe de dónde has venido y a dónde irás, y ante quién rendirás cuentas. ¿De dónde has venido? De una gota fétida. Situación que tal vez yo pondría en entredicho, pero es un dicho popular en nuestro pueblo de la Mishnah. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no fuimos tomados del polvo, así es que no fuimos tomados de una gota fétida, ¿verdad? Entonces yo le podría cambiar al dicho, ¿de dónde venimos? Del polvo, no de una gota fétida. ¿Hacia dónde vamos? A un lugar de polvo y de gusanos. ¿Y ante quién deberemos de rendir cuentas? Delante del Rey de Reyes, del Santo, del Akadosh Baruj Hu, del Santo bendito es Él. Así es que en este día, precisamente una parte importantísima será la confesión que tengamos que hacer delante del Eterno. Yo les suplico que lleguen temprano ese día, precisamente el día a las 10 de la mañana, que estaremos reunidos aquí para llevar a cabo la parte importante de la tefilá, que nos lleva precisamente a una oportunidad
de que nuestro espíritu esté sensible, que nuestra alma esté dispuesta a reconocer los errores que hemos cometido delante del Eterno y que por supuesto tengamos la oportunidad de ponernos a cuentas delante del Eterno. Y seremos benditos mientras durante estos días podamos ponernos a cuentas con nuestro prójimo si es que alguna deuda o alguna falta de perdón tengamos que hacer o algún arrepentimiento por nuestra parte tengamos que llevar a cabo. Desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación, les bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Aleichem.